Feliz tarde para todos. Les saludan los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente cursando la maestría en literatura centroamericana, participando en la clase de Seminario Interdisciplinario, Diversidad Literaria y Construcción de la Subjetividad, impartida por el doctor Dorde Cubardé. Es un placer para mí presentar a los integrantes del grupo número 4, Alex Omar Maradiaga, Claudia Pérez, Melissa Maradiaga y su presentadora María Rodas. La teoría que nosotros estuvimos trabajando e investigando es la productividad del afecto en un contexto postsocial de Juan Poblet, de la Universidad de California, Santa Cruz. Esta teoría, pues, investiga cuestiones descritas por las oposiciones como ser la visibilidad, la invisibilidad, materialidad, virtualidad, incorporación, exclusión, en el contexto de la vida diaria de zonas de contacto cultural y político en los Estados Unidos y México, en tiempos de globalización neoliberal postsocial. La hipótesis que se planteó en esta teoría para poderla trabajar es cómo lo virtual y lo real, lo sociopolítico y lo económico se juntan en un régimen de socialidad que organiza y afecta los cuerpos y las experiencias, tanto de los migrantes como de los no migrantes, a partir de la movilización diferencial del miedo y la inseguridad, de la liberación del racismo apenas reprimido y el mutuo resentimiento. Buenas tardes a todos. Esta teoría tiene un precedente que es David Harvey. ¿Quién es David Harvey? Él nos ha planteado el nuevo episodio, el nuevo espacio del neoliberalismo postsocial que afectó a todos los migrantes de Estados Unidos. Este proceso de transformación, de separación sobre un espacio extranacional o internacional ha ido decayendo en dos grandes partes. Él denomina el tercer mundo a la producción y el primer mundo al consumo. El primer mundo al consumo. Vamos a ver. Entonces, él nos hace un reteritorialización, o sea, plantear un nuevo territorio sobre lo social, lo político y lo cultural de los Estados Unidos, ya una geografía postsocial. A través de estos aspectos, en primer lugar está la privatización del riesgo social y de su administración en sociedades postsociales. También se da un cambio de economía, ya con nuevos migrantes, ya la economía del país, ellos dicen, pues ha cambiado, ¿qué está pasando acá? También hay una flexibilidad de la fuerza de trabajo y sobre todo lo que siempre se mantiene, lo que se ha tratado de debatir o de luchar siempre es el racismo histórico que se ha dado a los migrantes. Entonces, esa historia de emergencia del neoliberalismo de los Estados Unidos nos plantea dos partes. Por un lado, los progresistas se van hacia abajo y los conservadores van subiendo en la escala. Entonces, se nos pregunta esa teoría, ¿cómo es posible que la clase media norteamericana en los años 80 y en los 90 esté apoyando a las políticas de élite en los negocios para reducir el tamaño del Estado? Entonces, la gente de color es concebido como una carga y todos esos tipos de migrantes es percibido como una carga, tanto política, económica. Está silenciada, compañera. Bien, en el espacio postsocial estadounidense, tres grandes fuerzas que operan el nivel de la experiencia de la vida cotidiana de migrantes y no migrantes. Tenemos la primera, que es la privatización del riesgo y de los antiguos servicios sociales que se daban. Así como número 2, tenemos la transformación de la estructura productiva y de empleo. Y como número 3, tenemos los legados históricos del racismo consuetudinario. Capitalismo, Estado, espacio y subjetividad se encuentran penetrando el cuerpo del migrante y no migrantes y organizando sus interrelaciones y experiencias. Entonces, ¿qué nos plantea esa teoría? Nos plantea hacer este análisis para poder capturar la experiencia de la frontera entre cuerpos migrantes y capitalismo postindustrial, postsocial en los Estados Unidos, como extensión de aquellas lógicas sociales y productivas. En esta teoría también tenemos un planteamiento que es de Michael Kearney,
que él la estudió anteriormente en el año 1991, donde fue un pionero del estudio transnacional de las migraciones. Él plantea que la forma de exclusión que afecta a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos debido a las políticas y prácticas inmigratorias en el país. Bien, él plantea como número 1 la inclusión diferencial o lo relativa a inclusión-exclusión de vastos sectores sociales de origen étnico o inmigrante. Como número 2, plantea el agravamiento de las diferencias de las clases sociales, y en la número 3 nos habla sobre el aumento de la paranoia y el miedo en la clase alta, clase media que se encuentra. Entonces, ¿qué pasa en esta frontera? Vamos a analizar el ámbito de la vida diaria, incluyendo a zonas muy alejadas de la frontera geográfica, pues ya cuando ellos se van adentrando ya al país. Entonces podemos ver una cultura cotidiana. ¿Cómo es esa cultura? Pues se torna una frontera de contacto donde vemos cómo ellos pueden negociar, donde se disputan sus trabajos, ellos establecen términos donde no tienen derecho a papeles, no tienen derecho a seguro. Entonces, en esta frontera se ven diversos grupos sociales involucrados donde tienen una visión diferente y todo lo hacen pues, por poder salir adelante. Entonces, esta fronterización al interior de los Estados Unidos nos plantea una perspectiva de sociología postnacional. Sassen nos propone pluralizar los regímenes que están dominando en esta frontera en dos partes. En primer lugar, los actores, donde podemos ver las condiciones de la frontera. Por un lado, los grupos o clases, segmentos ocupacionales, de qué van a trabajar, de qué van a vivir, en qué se van a desempeñar. Y por otro lado, los espacios, que son las formas de segmentación y división espacial. De aquí para allá ustedes no pueden pasar. Aquí es una zona ya para la clase alta. Entonces, se va viendo esa división de los espacios. Y vamos a ver ahora, analizar un poco de la frontalización en la vida cotidiana con el compañero Alex. Está silenciado, compañero. Así es, buen día. Pues en cuanto a esta acción de la vida cotidiana, pues aquí vamos a analizar los tipos de espacios microsociales y destacar su importancia en la vida cotidiana de los migrantes y no migrantes. Sabemos que a nivel de país, a nivel de Centroamérica, pues nos encontramos con esos problemas. También en esta teoría se exploran brevemente dos ejemplos de este segundo tipo de espacio postsocial de frontera al interior de los Estados Unidos, en donde predomina una cierta forma abierta de estructuración y explotación del efecto. En este caso se refiere a la esquina urbana y a los restaurantes. Ya vamos a ver un poco más sobre este tipo que se refiere. Cuando hablamos de esquina, pues hablamos de una metáfora, hablamos de una teoría que esa esquina la disfrutan los pobres, pero para los ricos, para las personas de clase alta, pues la esquina es como lo más bajo que hay. Pues sabemos que simultáneamente un lugar ciudadano de exclusión e inclusión, un espacio de invisibilización por exclusión y de altísima visibilización en tanto lugar y forma de sociabilidad, y en cuanto a objeto de los políticos y prácticas de criminalización. Hola. De criminalización de la pobreza juvenil usadas por las fuerzas policiales y las autoridades municipales. Otro espacio laboral que podemos hacer énfasis para la jornada, aquí más que todo nos referimos a la parte de los jornales, en donde hay diferencia, pues aquí donde se va clasificando a los inmigrantes y pues a algunos se les da trabajos en construcción y a otros se les da trabajo en restaurantes.
Los migrantes latinos en diversos grados de indocumentación constituyen una parte cada vez más importante de los trabajos que presentan estas personas en Estados Unidos. Otro aspecto importante que aquí pues miramos diversas obras literarias donde hablan sobre los inmigrantes, sobre el trato que ellos reciben al llegar a los Estados Unidos. Hola, feliz tarde. Dentro del conglomerado que hemos seleccionado para ratificar esta teoría, la teoría que nos plantea Juan Poblet, hemos identificado varias áreas, dentro de las cuales la literatura y el cine. Dentro de la literatura hemos seleccionado la obra del salvadoreño Horacio Castellanos Moya, llamada Moronga. Una obra insigne que nos marca, nos detalla y nos amplía todo el sufrimiento que puede pasar un migrante. Un migrante que a pesar de buscar un mejor futuro, un mejor mundo, un sueño en el que les han hecho creer que la vida va a cambiar, no puede desligarse de los problemas, no puede desligarse de la presión que va más allá de lo físico o de lo tangible, sino de la presión de la conciencia, de lo psicológico. En esta obra, Castellanos Moya nos hace o nos narra el horror que se ha vivido en Latinoamérica en cuanto a las drogas, la represión, y esto que obliga prácticamente o a orilla a las personas a tomar la decisión de abandonar sus países. Una obra que plasma el estado de paranoia en el que se puede enfrentar una persona al dejar su país para buscar nuevos horizontes y enfrentarse a una persecución aún más criminal. Nos referimos a los pensamientos y vivir en una constante alerta de lo que puede pasar. Es el caso de los personajes que nos plantea Castellanos Moya en esta obra. Una obra donde el autor sobresale como una de las voces más reveladoras de la temática social, que acongoja a nuestros países centroamericanos. Sabemos que a pesar que no es un tema nada nuevo, últimamente ha agarrado mucho auge, ha tomado bastante relevancia y que se ha convertido como en un tema insigne para los narradores. La migración que tanto auge se ha apoderado de la actualidad, definitivamente uno de los principales temas que ha seguido, que ha recogido y que han perseguido a nuestros pobladores. Quizás todos somos testigos o conocemos algún testimonio de personas que por distintas razones hayan abandonado los países centroamericanos o de Latinoamérica en general por una o por otra razón, pero no porque esté bien en su país, ¿verdad? Siempre hay una razón justificable y que ampare la teoría de la migración. Sin embargo, hay muchísimos riesgos a los que se someten. Como les hablaba anteriormente, no solamente riesgos físicos, sino también la tortura psicológica a la que muchísimos de ellos se ven expuestos y que algunos no logran sobrellevar y no logran superar jamás. Al contrario, pueden recaer en depresión, drogas, etc. En el cine podemos encontrar una obra que estoy segura muchos conocemos, la película Sin Nombre, que es que hace partícipe a varios actores centroamericanos, que representa el papel del centroamericano real, cómo migran y cómo se enfrentan a cada uno de los obstáculos y peligros que se afrontan en este camino, ya sea de muerte, de peligro en el tren tan famoso conocido como La Bestia, e incluso hay una obra literaria conocida con ese nombre, La Bestia, que también hace referencia de la teoría de la que estamos abordando.
Sin Nombre es una película que se basa en la historia de dos jóvenes con ideales diferentes, con vidas diferentes, que se encuentran por alguna razón en el centro del camino. Una muchacha que va huyendo de la pobreza y con el afán, entusiasmo y objetivo de reencontrarse con su familia que está en Estados Unidos esperándole. Sin embargo, nos encontramos con el joven que pertenece a una pandilla delictiva. Sabemos que no es justificable, pero la pobreza, la corrupción en nuestros países muchísimas veces conlleva a que los jóvenes tomen caminos más fáciles y lleguen a compenetrar con estos grupos desalmados y de corrupción. Un joven pandillero perteneciente a la tan famosa Mara Salvatrucha, que va huyendo y que encuentran un sinnúmero de peligros en el camino. Sin embargo, él se encuentra con la muerte ya para llegar a la frontera de Estados Unidos con México y la muchacha pues logra cruzar. Sin embargo, la historia se ve plasmada en un desespero y en un afán de elementos psicológicos que pasa la muchacha y él, bueno, pero él fallece. No va a cargar con esa carga emocional, sin embargo, ella sí. Ella se le puede percibir, se le puede notar un trauma, un profundo trauma que quizás no logre superar en su vida. Parte de los ejemplos que nosotros hemos seleccionado para desarrollar esta teoría han sido ellos. Por cuestiones de tiempo solo hemos abordado dos. Sin embargo, queremos dejarles a ustedes como parte de los ejemplos que hemos estudiado. Sin embargo, no hemos colocado por motivos que antes les mencioné. Pero sí tenemos a Roberto Quesada, el hondureño, que con un humor bien audaz, con una jocosidad en sus letras, en sus palabras, nos puede expresar también la migración desde otro punto de vista, cuando las personas sacan su visa, pero sacan su visa y deciden perderla y quedarse como ilegales en Estados Unidos, entran de una forma legal, vía legal, con papeles y todo. Sin embargo, la mentalidad que ellos llevan pues es radicar en aquel país. La obra Nunca entres por Miami, de Roberto Quesada, una obra que nos plasma la migración desde otra perspectiva. Y Los jóvenes no pueden volver a casa, una obra bastante popular que ha tenido bastante auge en los últimos años y ha sido muy estudiada. Incluso la doctora Sara Rico, en la presentación de su tesis actualmente en Estados Unidos, en la Universidad de Knoxville, la expuso esta obra cinematográfica y literaria, escrita por Mario March, nicaragüense. Esto ha sido todo de nuestra parte, ha sido un placer, esperamos hayan comprendido y hayan disfrutado esta travesía de nuestra exposición. Nos despedimos y esperamos que no sea la última vez que estemos en comunicación. Saludos de parte de mis compañeros y muchísimas gracias por su fina atención. Un placer, Claudia Pérez.